¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Pues ya estamos aquí de nuevo y felices porque pues ya casi se acaba el año. Pero antes de que se acabe y entremos en materia de eso, pues estamos en el mes de septiembre y conmemorando este mes, pues tenemos a un invitado que nos estará hablando con algunas referencias acerca de estas festividades y esta parte de México que no conocemos y un poco de eso, cultura general y así acerca de un personaje dentro de la historia de México. ¿O no, mi querido Víctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Irei, qué gusto saludarte nuevamente y también un saludo a todos nuestra querida audiencia que se va a ir conectando poco a poco. La verdad es que me estoy manteles largos porque tenemos a una persona experta que conoce, aparte de la historia de México, a uno de los autores, escritores guanajuatenses más destacados, yo diría que también de los últimos años. Y pues qué mejor que él que nos platique de todo lo que se hace de escrutinio en la literatura, ¿no? Y pues con nosotros, como siempre, eh, mi nombre es Víctor González y pues le dejamos el espacio a nuestro buen amigo Fidel A nues- García. Así es, licenciado Fidel García Granados, que se desempeña actualmente como abogado, me imagino ahorita que nos platique todo lo que hace, pero sobre todo, ¿sabes qué, Víctor? Me interesa y yo creo que a nuestros amigos del club que nos hable acerca de este gran personaje contemporáneo, pues sobre todo para aprender. Yo he aprendido mucho desde que me dijeron, nos hablaron de este escritor literario, Jorge Ibargüengoitia. ¡Ay, lo dije! Sí. Y pues adelante, licenciado. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Hola Irei, hola Víctor, buenas noches para todo el auditorio. Y bueno, yo la verdad es que muy agradecido con su invitación para platicar el día de hoy sobre texto de las fiestas patrias, de un autor que para mí es fundamental en la historia de la literatura mexicana y particularmente de la literatura guanajuatense, que además una de sus betas más trabajadas fue justamente a novelizar la historia de México. De unos años a la fecha ha habido un boom de la novela histórica en muchas partes del planeta, pero de hecho es una práctica que ya Ibargüengoitia venía haciendo desde los años 60. Su primera novela, de hecho, es una parodia de la Revolución Mexicana, Los Relámpagos de Agosto. Pero bueno, evidentemente, ahora que estamos en las fiestas patrias, pues otra novela también paródica, que son Los Pasos de López, habla justamente de la cotidianeidad que se dio en torno al proceso de la conspiración insurgente, eh, humanizando a los personajes de la historia patria de una manera que no solo nos permiten verlos no como esas estatuas de marfil que normalmente están, el propio Jorge Ibargüengoitia diría, repitiendo por la eternidad la misma frase, y uno cuando lee esa referencia a Ibargüengoitia no puede dejar de pensar en Benito Juárez diciendo que entre los hombres como entre las naciones el derecho ajeno es la paz, y así condenado por la eternidad a repetirla, o La patria es primero de Vicente Guerrero, sino que los humaniza y los pone de carne y hueso con todas sus debilidades, con todas sus contradicciones, con toda su cortedad de miras, porque hablando específicamente del proceso de la conspiración y algo que logra muy bien Jorge Ibargüengoitia es demostrar que los que participaban en ese proceso no tenían idea clara de hacia dónde iban. Tenían claro que había cosas que había que cambiar del entorno político de la época, pero no estaban fundando un país, ni siquiera tenían en mente esa posibilidad. Y de Wow. hecho, buena parte de los diálogos que se dan en la novela de los Pasos de López
justamente evidencian eso, que incluso entre los propios participantes de la conspiración no tenían claro hacia dónde iban. Hay un personaje que la historia patria ha dejado un poco de lado, que es la figura del corregidor. Todos tenemos en referencia a doña Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, pero de hecho llevaba ese nombre porque era la esposa del corregidor, Miguel Domínguez. Okay. Uh-huh. Y don Miguel Domínguez en la historia oficial ha dejado, lo han hecho a un lado para enaltecer en buena medida la figura de doña Josefa. Y en la novela sigue teniendo esa posición más recatada, pero que es de hecho en el personaje en donde Ibargüengoitia concentra la fragilidad del proceso en el que se estaban involucrando. Obviamente es una novela y como novela se toma muchas libertades, es decir, no es un libro de historia. Uh-huh. Pero uno puede identificar los personajes históricos en los personajes narrados por Ibargüengoitia. Algo que Ibargüengoitia hizo en muchas de sus obras fue construir espacios e individuos paralelos a la historia que realmente sucedió. Evidentemente, aunque está hablando del proceso insurgente, nunca se refiere a los espacios por su nombre, sino que les da un nombre nuevo, y lo mismo sucede con los personajes. El cura Hidalgo no es Miguel Hidalgo y Costilla, sino es un personaje que él denomina Domingo Periñón. Ok. Que si lo acortamos, el nombre es Don Periñón, que de hecho es una marca de champaña. Ok. Y lo mismo sucede con el resto de los personajes. De hecho, muchos de estos personajes tienen estos nombres satíricos, y la geografía en la que está montada la historia pasa lo mismo. El cura Hidalgo, el cura de la parroquia de Dolores, pasa a ser, en la obra de Ibargüengoitia, el cura Domingo Periñón, párroco del pueblo de Ajetreo. Y entonces el grito de Dolores es el grito de Ajetreo. Y durante toda la novela se van dando estos juegos de palabras, pero que siguen para el lector de manera muy sencilla. Puede uno hacer las similitudes con lo que está sucediendo. Por ejemplo, en esta geografía paralela ibergüengoitiana hay algo que a mí personalmente siempre me ha llamado la atención, que ha sido su consistencia. En 4 novelas de Ibargüengoitia se están ambientadas en un espacio físico en México que se denomina el estado de Plan de Abajo. Estas novelas son Los Pasos de López, que ya me referí a ella, Estas ruinas que ves, Dos crímenes y Las muertas. Lo interesante de estas 4 novelas es que estando en el mismo espacio físico, siempre es el mismo espacio físico. ¿A qué me refiero? En las 4 novelas, la capital del estado de Plan de Abajo es la ciudad de Cuébano. Y por ejemplo, en Los Pasos de López, hay una parte en donde tiene el cura Periñón que acudir a la capital, que es Cuébano, y de hecho ya inició el movimiento insurgente. Una de las primeras acciones militares es la toma de la Requinta en Cuébano, que nos hace una referencia directa a la toma de la Alhóndiga en Guanajuato capital. Y de hecho, la misma narrativa que tiene en la historia oficial, la toma de la Alhóndiga, se repite casi en su totalidad en la toma de la Requinta en Cuébano, con algunos detalles. Por ejemplo, Ibargüengoitia siempre fue muy crítico, y de hecho siempre dudó de la existencia del personaje del Pípila. Y decía, a ver,
una puerta como las de la Alhóndiga no se quema con una embarradita de combustible. Se necesita mucho fuego, mucho combustible y muchas manos para incendiar un portón como el que tenía la Alhóndiga de Granaditas. Entonces, Sí. y además dice, y con todo, el Pípila puede ser que sea el personaje histórico más importante de nuestro país por una razón. Fue el único que no dijo nada. No hay una frase memorable que recordar del Pípila. No hay parientes que nos estén cobrando regalías por el beneficio dado a la historia patria, ¿no? Entonces, a esta celebridad, como personaje histórico, es el personaje perfecto, porque su actuación fue puntual, certera, no tuvo ninguna frase histórica y no tuvo parientes a los que tuviéramos que estar manteniendo. Entonces, claro, ese era el tipo de acercamientos con los que Ibargüengoitia abordaba toda la historia de México. En el caso específico de los Pasos de López, además creo que hay otro tema que la verdad es que incluso no he podido resolver la inquietud. Es una novela que aparece primero publicada en España, antes que en México, y aparece publicada como Los Conspiradores, no como Los Pasos de López. Los Pasos de López es el nombre que adquiere la novela cuando se publica en México, pero habiendo sido previamente publicada en España con el nombre de Los Conspiradores, aunque la trama y los personajes es prácticamente la misma, por alguna razón, no sé si tenga que ver con algún tipo de derechos de autor en la madre patria, le tuvieron que cambiar el nombre allá y aquí. ¿Y por qué se llaman Los Pasos de López? Creo que ese también es un punto importante. Y también porque allá en España, o sea, porque era el primer libro. No, de hecho, fíjate que él, de hecho, inicia, creo que valdría la pena incluso, si me lo permiten, claro, hacer una adelante. breve reseña biográfica de Ibargüengoitia para contextualizarlos, porque entramos de golpe a la obra y creo que hay que sí dar un poco de contexto. Jorge para saber quién es. Como lo mencionamos hace un momento, es un escritor guanajuatense, nació en Guanajuato capital, sus padres originarios ambos de Guanajuato, sobre todo la familia materna era una familia de rancia prosapia, su abuelo había sido gobernador de Guanajuato además durante el Porfiriato, es decir, es el gobernador guanajuatense durante el Porfiriato, entonces era una familia muy acaudalada, que incluso se podía dar el lujo, digo, así como hoy las familias acaudaladas pueden tener este jet privado, ellos tenían su vagón de ferrocarril privado con el que se movían a Ciudad de México o incluso a la frontera. En el tiempo del Porfiriato. En el tiempo y todavía ya en el siglo XX. Okay. Son de las familias que terminan padeciendo las penurias económicas a causa de la revolución. Okay. Ellos tenían un rancho muy grande en Irapuato que prácticamente lo dejan a menos de una cuarta parte de lo que eran el rancho originalmente. Y de hecho, durante una época de su vida, Jorge se dedica a administrar lo que quedó del rancho. Y en uno de sus múltiples artículos de opinión, bueno, en varios de hecho, hace una crítica muy férrea al proceso de la reforma agraria, porque además, pues le tocó vivirlo como administrador, hacendado, y administrador, porque además se dio cuenta que muchos de los repartos se dieron, y así lo dice, con billetes y banquetes. Y el que ponía el mayor banquete y la mayor cantidad de billetes era al que le daba la razón los ingenieros de la agraria. Y bueno, él, como hijo único, su padre muere siendo él apenas un niño de brazos. A los 2 años, ¿no? A los 8 meses. Muere, cuando él tiene 8 meses, a 2 años de que sus padres se habían casado, él tenía apenas 8 meses cuando su padre muere,
y deciden moverse a la Ciudad de México con una expectativa de mejor calidad de vida, y durante mucho tiempo viven su abuelo, su abuela, su mamá y 2 tías con él. Entonces, él es no solo el hijo único, es prácticamente el único hombre de la familia, porque poco tiempo después de que se mudan a Ciudad de México también muere el abuelo. Entonces, prácticamente, y él mismo lo dice, fue criado entre mujeres que lo adoraron. Es como la esperanza de esa familia en ese además, tiempo. De hecho, por gestión de su madre y de sus tías, empieza a estudiar ingeniería con la expectativa de poder recuperar la riqueza perdida, y estudiando ingeniería en la UNAM, en lo que todavía no existía ciudad universitaria, en lo que hoy es el Palacio de Minería, ahí estaba la Facultad de Ingeniería donde estudió Ibargüengoitia, y a la mitad de la carrera decide abandonar la ingeniería para estudiar dramaturgia. Y entonces es cuando se involucra ya de lleno en el mundo de las letras. Primero como autor de teatro, siendo uno de los alumnos de Rodolfo Usigli en la Facultad de Letras de la UNAM. La realidad es que no tiene mucho éxito comercialmente hablando. Sus obras de teatro no fueron muy bien recibidas. ¿Él las escribía y las dirigía? No, de hecho, parte de lo que él decía es que el problema que tenía era que era muy bueno para hacer los diálogos, pero tenía un gran defecto, que no podía sostener un diálogo con la gente de teatro. Entonces, normalmente no los dirigía, y no fueron en general obras que fueran bien recibidas. Curiosamente, una de sus últimas obras de teatro gana un premio internacional, el Premio Casa de las Américas, que durante prácticamente toda la mitad del siglo XX estuvo otorgando el gobierno cubano a la producción literaria latinoamericana. Y la obra por la que gana el Premio Casa de las Américas es El Atentado, que es su última obra de teatro, de hecho, y de hecho es una obra satírica del asesinato de Álvaro Obregón. Ok. En donde, de hecho, uno esperaría, como la muerte de todos los grandes próceres, que se fuera con una frase que pudiera quedar labrada en su lápida, pero Jorge, si ustedes recuerdan, el general Álvaro Obregón muere durante un banquete que le ofrecen un grupo de diputados poco después de que el general fue reelecto para la presidencia. Entonces, estando en un banquete, Jorge Ibargüengoitia se imagina que las últimas palabras del general Obregón fueron: ya estoy muy lleno, no quiero más carne, pásenme los frijolitos. Y después de decir eso, José de León Toral le pega un tiro en la nuca. Entonces, ese tipo de acercamientos que hoy parecen cosa de todos los días, a mitad del siglo, estamos hablando de 1960, de principios de los 60, pues evidentemente era ridículo. Era poner en ridículo a la sacrosanta Revolución Mexicana. Exacto. Y bueno, evidentemente, de hecho, fue una obra que estuvo proscrita, y el propio Ibargüengoitia dice: a ver, nunca fui víctima de la censura, porque nunca la censuraron. Lo que hizo el gobierno mexicano fue recomendar no ponerla. Y con eso fue más que suficiente para que durante más de 15 años la obra nunca se montara. Entonces, eso, sí, Víctor. Se podría decir que toda la obra, bueno, buena parte de la obra de Ibargüengoitia retrata esta parte de la historia que los libros no nos enseñan, o que los investigadores, no los investigadores, sino que ¿cómo se dicen? Los libros que de manera comercial difunden la historia, pues porque nos ponen siempre, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a poner en contexto todo el trabajo de Benito Juárez, pues vamos a engrandecer, ¿no? De manera heroica y que nos llene de motivo esta exponencial. Exacto, grande. Entonces, pero siempre suceden muchas cosas que son como que el complemento de todo lo que sucede, pero eso no se cuenta. ¿Es correcto, Fidel?
Pues mira, sí, es decir, él sin ser historiador, la verdad es que creo, y eso no lo digo yo, de hecho Rafael Pérez Gay lo ha dicho con mucha mejor claridad que yo, la obra de Ibargüengoitia se soporta en dos pilares fundamentales: la crítica al poder y la crítica a la moral social. Y de hecho, buena parte de su obra teatral, pero sobre todo de sus comentarios de opinión que durante mucho tiempo publicó en el Excelsior y sus novelas, están básicamente concentradas en ello. Y buena parte de la crítica además es, como les decía hace rato, humanizar, porque al final no podemos imaginarnos en nuestra vida cotidiana, y creo que eso es lo que logra Ibargüengoitia, hacer cotidiano el proceso histórico. Es decir, en donde después de una reunión en donde se estaban tomando las decisiones para enarbolar el movimiento que cambiaría las cosas en el virreinato de la Nueva España, saliendo de ahí se iban a los burdeles. Cosa que no nos dicen. Exacto, no nos entonces, cuentan. pero en la obra de Ibargüengoitia sí, e incluso quien logra abrir las puertas de los burdeles ya cerrados estos es justamente el cura Periñón. A los otros no les abren, pero a él sí. El cliente, era el cliente. Exactamente, entonces, ese tipo de detalles tan personales, tan cotidianos, normalmente son obviados en la historia oficial. Incluso en una historia de carácter, quizá no es la historia oficial, pero no es la historia que se investiga de manera habitual. Y porque además la realidad es que hay pocos documentos para sostenerlo. ¿Qué es lo que hace Ibargüengoitia? Un poco como alguna ocasión también lo dijo Francisco Martín Moreno hablando de sus novelas históricas. Dice, en el momento en que se cierra la puerta de la alcoba del señor presidente, es cuando nosotros tenemos que echar, hablando él como novelista, echar a andar la imaginación de qué estaba pasando adentro de esa alcoba. Y es ahí donde se detona la imaginación del novelista. Y el primero que hace eso aquí en México es Jorge Ibargüengoitia. Por eso le debemos. Así es. Sí, y lo hace reconocimiento el día de hoy. Perdón. Con con los relámpagos de agosto, con la revolución, con los pasos de López en el movimiento revolucionario, con el atentado en el caso del asesinato de Álvaro Obregón, y con las muertas en el caso de las Poquianchis. Que con las Poquianchis, Dos crímenes y estas ruinas que ves, es la otra trilogía del otro gran tema que abordó Ibargüengoitia, que es justamente la crítica a la moral social. Exactamente. Tenemos algunas menciones, saludos. Vamos a respirar poquito porque sí es bastante. Ahorita nos adentramos un poco más a esto de la última obra, Están las muertas, ¿verdad? Mira, la última obra, cronológicamente hablando, es Dos crímenes. Dos crímenes. De esta hubo una película, tengo entendido. Sí, así es. De hecho, ha habido películas, 3. Bueno, de hecho son 4. Hay una cuarta que no he visto, ahorita les digo cómo va. Hay una versión fílmica de estas ruinas que ves, que es de los 70s. De hecho, los actores principales son Fernando Luján y Pedro Armendáriz Jr. Hay una versión de los 90s de Dos crímenes con Damián Alcázar como el personaje principal. Muy y joven hay otra que se ve ahí. De Maten a León, que es otra de las novelas. Esa novela es una parodia de las dictaduras latinoamericanas. Maten a León. Maten a León. Ese libro. Así se llama la novela. Es en una isla imaginaria que se llama Arepa, la isla, y uno dice el dictador latinoamericano Arepa y no puede dejar de pensar uno en Hugo Chávez. Porque al final así se llama el platillo típico venezolano. Aunque Ibargüengoitia escribió la novela muchos años antes de que el comandante Chávez tomara el poder en Venezuela.
Entonces, y hay de hecho 2 versiones fílmicas de Maten al León. Yo la que vi fue una que se produjo en México, aunque se filmó en Puerto Rico, en donde David Reynoso y Jorge Rivero son los personajes principales. Sé que hay una versión colombiana de Maten al León, que no he tenido posibilidad de acceder a ella, pero sí, varias de las obras de Ibargüengoitia las pueden ver también llevadas al cine. Excelente. ¿Alguna pregunta, Víctor? Tenemos yo ahora en este teléfono no sé si hay comentarios, no veo a la gente conectada, no sé qué esté pasando. No, ahora no, la gente no quiere hablar. Ahora no quiere hablar, ahora andan como muy tímidos. Sí, pues, ya sé. ¿Vale? No, Okay. pero ahorita que estábamos comentando tú algo de lo de las poquianchis. Perdón, hay un saludo, bueno, y una persona dice Melis Torres, creo que ya es parte de aquí del club. ¿Sí lo ves? No. Dice, un tema muy interesante, saludos. Ya, no me lo quitaron. Señor productor, no me lo quite, señor productor. Saludos desde San Bernardino, California. Muchas gracias, Melis, gracias por conectarte. Antes de continuar, solamente yo quiero agradecer, digo, pues, en vista de esto, de estas festividades, y conociendo un poco el lado oscuro, ¿por qué no decirlo así? Digo, se vale, a través de la óptica de un crítico humanista, quiero pensar. Me gusta como ese concepto. Ahorita iremos conociendo más de él. Quiero nada más agradecer que el día de hoy traigo un moño conmemorativo, si se ve, ok, de una amiga que pues le quiero hacer comercial, ¿verdad? Se llama Mari Carmen, ella está en Facebook, ahorita por ahí pongo en los comentarios pongo su Facebook, trabaja esta parte, le encanta y bueno, ahí si a alguien le gusta, gracias por mi moño, Mari Carmen, muy lindo. Bueno, continuamos, perdón por el comercial, adelante. No, pero también que nos pase las redes sociales, ¿qué tal? Igual a partir de esa entrevista que estamos conmemorando también el arranque del mes patrio, pues le aumenta la demanda, ¿no? Primeramente Dios sí afortunadamente tiene mucho trabajo, pero cualquier cosita, los moños, la verdad sí se pule, chequen el trabajo, la verdad, el amor que le pone a esta parte de los moños, muy bonitos. Bueno, me quedé así como que, es que es tanta información, mi querido Víctor, pero hay una película que es lo de algo del poder, no recuerdo el nombre, también con Damián Alcázar, él también es dirigida por, algo tiene que ver con Jorge. Fíjate que no, de hecho eso es una confusión muy común. La Ley de Herodes, que es una película efectivamente con La Ley de Herodes, de Luis Estrada, comparten el título, pero de hecho hay 2 películas, de hecho, a las que se les ha asociado con obras de Ibargüengoitia. Justamente La Ley de Herodes, de Luis Estrada, pero de hecho no tienen, ahí sí, lo único que comparten es el título. La Ley de Herodes, sí, en la obra de Ibargüengoitia, es un cuento que a su vez da nombre a una compilación de cuentos cortos. Todos ellos de corte autobiográfico. Específicamente, el cuento de La Ley de Herodes cuenta las desventuras que pasa una pareja de novios al tener que someterse a un examen médico para aplicar para una beca para estudios en el extranjero, en donde pues les tienen que auscultar partes que normalmente no están expuestas a la luz solar, y todo ese pues todas esas impudicias que surgen cuando uno tiene que someterse a la auscultación, además por médicos extranjeros. Entonces, de eso va el cuento de la Ley de Herodes. La película de Luis Estrada, de hecho, tiene otro argumento, pero por alguna razón, seguramente porque por un lado comparten nombre y por otro lado no se han tomado el tiempo de leer el cuento, mucha gente asocia
a Ibargüengoitia como el autor del guión de la película, pero no tiene nada que ver. Y el otro que también acostumbran mucho a asociar a Ibargüengoitia es que la película de Felipe Casals, Las Poquianchis, estaría basada en la novela de Las Muertas. Y de hecho, ahí incluso hay evidencias de una pugna que se dio entre los dos. Efectivamente, Casals estaba interesado en que Ibargüengoitia se encargara del guión de la película. Ibargüengoitia, cuando escribió Las Muertas, tuvo la fortuna de haber tenido acceso al expediente judicial de Las Poquianchis. Incluso en alguna entrevista dijo, a ver, yo no escribí pero en sobre ese las tiempo, Poquianchis. en el momento que estaba todo el revuelo, o sea, Sí, él tenía acceso a eso. De hecho, en estas ruinas que ves en la novela, hay una referencia indirecta a esa situación. Él, Jorge Ibargüengoitia, regresó a Guanajuato en 1964 para dar un curso de verano en la universidad. Y durante su estancia en Guanajuato suceden muchas cosas que luego él lleva como anecdotarios a estas ruinas que ves. Okay. Y estando en Guanajuato en el 64 es cuando empieza a detonarse el caso de las Poquianchis. Y entonces, incluso en la novela, el personaje, su alter ego, en la novela, está leyendo notas sobre lo que está pasando en otro pueblo de Palán de Abajo, sobre unas hermanas que habían asesinado y habían enterrado a algunas prostitutas. Entonces, y luego sale la novela de estas ruinas que ves, y posteriormente escribe Las Muertas, y en alguna entrevista reconoció que durante su estancia en Guanajuato en el 64 tuvo a través de una familiar de algún integrante del Supremo Tribunal de Justicia la posibilidad de acceder al expediente judicial. Entonces, cuando él incluso dice, a ver, yo no escribí sobre las Poquianchis, yo escribí una novela sobre unas hermanas a las que les pasó lo mismo que las Poquianchis. Curiosamente. Sí, pero era su forma de decir, yo estoy tratándome de apegar lo más posible a los hechos que sí sucedieron, porque incluso en otra entrevista dice, entre lo que se publicó y lo que se dejó de publicar, podríamos sacar un libro todavía más escandaloso del que se publicó. Wow. Y en buena medida eso fue porque el caso de las Poquianchis, entre otras cosas, detonó en México el fenómeno del periodismo amarillista. ¿Y la trata de blancas? Bueno, la trata de blancas como tal ya lamentablemente ya era un fenómeno que sucedió, más bien lo visibilizó, pero lo que en la visibilización de ese fenómeno, lo que sucedió fue también detonar el periodismo amarillista. De hecho, incluso hay, y está documentado, cómo algunas revistas que llevan esa línea editorial y que abordaron este tema de manera muy poco apegada a la verdad, tuvieron un incremento en el tiraje que casi multiplicó por 10 el tiraje que venían teniendo antes de que empezaran a hacer estas publicaciones. Y el gran choque que se da entre Casals e Ibargüengoitia es que mientras Ibargüengoitia quería pegarse a lo que él había visto del expediente judicial, Casals quería que se basara en las notas de la prensa amarilla. Y de hecho, la película sale más basada en esas notas que propiamente en lo que realmente había pasado y que había documentado Ibargüengoitia, porque además, insisto, había tenido por razones que en este momento, digo, en aquel entonces no existía el INAI ni cosa por el estilo, para poder tener acceso a la información pública.
De hecho, años después, ya en Ujú. este siglo, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato publicó una versión pública, valga la redundancia, de la sentencia del caso de las Poquianchis. Y de hecho, si ustedes entran al portal del Poder Judicial, van a encontrar la sentencia, que está muy parecida a la novela de Ibargüengoitia en Wow. cuanto a la narración de los hechos, que sí se despega mucho de lo que pasó o lo que se narra en la película de las Poquianchis. Es decir, paradójicamente, en el caso de las Poquianchis está más apegado a la realidad una novela escrita con un nombre distinto que una película filmada con el nombre con las que fueron ellas conocidas. Ok. Quiere decir que cuando nos interesen esos temas podemos tomar las dos referencias y Y que pues cada saque quien, sus propias cada quien saca. conclusiones. Ajá. Y para la historia igual. Así es, y mira, y ahora con la ventaja de tener la sentencia disponible en el Poder Ay, Judicial, se corta. pues ahí tienes tres fuentes de información, e insisto que cada quien viendo la película y leyendo los Se documentos corta puede un sacar poquito. Bueno, ya estamos. sus propias conclusiones. Es que a todo dar, ¿no? Irei, ¿te fuiste o sigues por ahí? No, aquí estoy todavía, Víctor. No, pero Irei, Irei sí, sí creo que se está entrecortando. sí, ya se fue. Fíjate que hemos estado por ahí, hoy acaba de llover aquí y no sé por qué de repente el internet nos hace sus travesuras, pero fíjate que hay algo que a veces nos genera mucha inquietud porque cuando empiezas a cuestionar la misma historia que vas avanzando de edad, naturalmente cuando ya sobre todo cuando ya estás en la carrera, pues empieza el pensamiento crítico sobre lo que nos cuenta la historia universal o la historia la que consumimos todos de manera regular, ¿no? La que nos dan en las escuelas, pero luego empezamos a tener esta inquietud de búsqueda porque pues hay cosas que no cuadran, ¿verdad? Así es. Y creo que la curiosidad nos lleva a consultar otras fuentes y, y hay veces que en lo personal tratas de abordar autores que hacen historia de investigación, es decir, que empiezan a generar sus propias espacios de investigación, sus propios, empiezan a recorrer, pues, ¿no? Los diferentes bibliotecas, empiezan a consultar diferentes autores, empiezan a tener interacción entre otras personas también que se dedican al tema de la historia. Por ejemplo, en tu caso, para poder escribir esta síntesis Ay, ya volví. de Jorge siempre tiene la razón, ¿tú rebotaste tu información con alguna fuente o fue un trabajo meramente un ensayo de la obra de Jorge Ibargüengoitia? No, mira, de hecho, Ah, perdón, sí, háblanos de tu trabajo personal, porque tienes publicaciones acerca de esto. pues Qué mira, bueno que dices, Víctor. pues Si no, que muchas se gracias. desplaye. Pues Que mira, nos presuma. realmente el tema inició como un hobby. Hace 6, 7 años, leí un artículo en la prensa de una estudiante de literatura que había abierto una cuenta en Twitter en donde estaba publicando citas de Julio Cortázar. Y me pareció, yo la verdad es que empecé a leer a Jorge Ibargüengoitia desde la preparatoria, con mayor o menor grado de intensidad, dependiendo del gusto, pero la realidad es que yo ya había leído, para cuando vi esa nota, yo ya había leído toda la obra de Ibargüengoitia, en algunos casos hasta más de una ocasión, y había yo empezado a hacer como mis notas de algunas citas que me parecían que eran interesantes. Y cuando leí este artículo, se me ocurrió, dije, bueno, voy a ver si en Twitter, bueno, en la red social que antes se llamaba Twitter, hay algo de Ibargüengoitia. Y me di cuenta que no, que había por ahí un par de intentos que habían publicado 2, 3 cosas y habían abandonado el proyecto.
y me di cuenta que yo tenía para aquel entonces ya más de 100 citas seleccionadas. Entonces, bueno, pues empecé a publicarlas, primero en Twitter, luego abrí otra página en Facebook. Todos se llaman Los Pasos de Jorge, haciendo referencia justamente a la novela de Ibargüengoitia, de Los Pasos de López. Y un día me contactan de la revista Algarabía, de esta Pilar Sicilia, la directora editorial, y me dice, oye, me gusta lo que estás haciendo, ¿por qué no platicamos? Venía a la Feria del Libro de León y nos encontramos ahí en los pasillos de la feria y en el stand de Algarabía, y resulta, la verdad es que yo había visto la revista, alguna ocasión la había comprado, pero la verdad es que no era yo un lector asiduo a ella, pero ahí platicando con Pilar, me di cuenta que ellos tenían un cintillo periódico que se llamaba así, Jorge siempre tiene razón, en donde ponían una cita de Jorge incrustada en el texto de la revista. Me dice, oye, ves que nosotros tenemos como tantas citas seleccionadas de Ibargüengoitia. Y dije, yo para entonces ya traía más de 1400 citas seleccionadas. Le dije, pues que traigo tantas. Me dijo, oye, pues, ¿por qué no buscamos hacer una publicación? Empezamos a trabajar, empecé yo a trabajar y lo hicimos como una especie de diccionario de citas. Esta es la obra. Ese es el tuyo, esa es tu obra. Exactamente, Jorge siempre tiene razón. A ver, pues, sí, enséñanosla bien, chicos, para que la busquen. ¿Qué tal? Esa está en Amazon, ¿verdad? Está, de hecho, todavía está en Amazon y está también en la tienda en línea de Algarabía. Ah, ok. Y también porque además es una coedición con la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Entonces también está en la librería de la universidad y, y en la red de librerías universitarias. Sí, Entonces, perdón, es una recopilación de los escritos, de las frases célebres. Mira, más que cómo hicimos la selección, hay básicamente, como te dices, un diccionario de citas. ¿Cómo funciona un diccionario de citas? Tomas una cita y le pones el concepto al que se refiere. Te voy a poner un ejemplo, si me lo permites. Ajá, es como poner en contexto de lo que está hablando. Sí. Mira, por ejemplo, cortesía mexicana. Recuerdo que me dio una tarjeta en el que había apuntado 2 números de teléfono. Frente a uno había escrito oficina y frente al otro su casa, es decir, la mía, es decir, la de él. Como educación universitaria, como factor de movilidad en nuestro país, la educación universitaria es comparable solo con el nepotismo o el compadrazgo. Es decir, durante toda su obra, él fue incrustando conceptos que podían referirse a ciertas, a ciertas situaciones sociales. Hay una que me parece muy divertida. Porque La él definición lo que hacía en su tiene, crítica era perdón, lo que él hacía en esta parte de hablar es como de una forma de parodia. Es la narrativa. de sátira, sí, exacto. Pero Sátira. además, por ejemplo, ¿cómo definía los abstemios? Decía, el que no bebe es como un marciano. Puede ser respetado, pero nunca aceptado. Ok. Y había una, tanto en estas ruinas que ves como en algunos escritos, él desarrolló un concepto que se llamaba catálogo de ideas fijas. Los catálogos, las ideas fijas, él las identificaba como
estas preconcepciones sociales que no necesariamente son ciertas, pero que definen la manera en la que las personas entienden un fenómeno social. Por ejemplo, ahorita el que me viene a la cabeza es las posadas. Y entonces hace de hecho hace varias definiciones de las posadas. Y obviamente las recopilamos aquí justamente para posadas. Sí, es decir, nosotros decimos posadas, pero ¿qué estás para entendiendo la sociedad por es otra cosa? Exacto, entonces dice posadas entre paréntesis, las de ahora. Si en ellas reina la alegría, cosa que rara vez pasa, no es de la buena. El alcohol y otros estupefacientes se usan para estimular el ambiente. Ya nadie se acuerda de cantar entre santos peregrinos, nadie sabe la letanía. En cambio, se oye música precoz que estimula en los oyentes y en los bailantes las más bajas pasiones que muy probablemente acaben acuchilladas. Me le da un infarto si se da cuenta del reggaetón, ha de estar tumbándose en su tumba. Porque además la comparaba con la conceptualización que se tiene de las posadas de antes. En donde dice, la gente se divertía sanamente en ellas gritando ora pro nobis, eran fiestas propias para chicos y grandes, las frutas estaban dentro de la piñata, eran muy sabrosas, hasta los tejocotes. Las colaciones se repartían en canastitas y también eran muy buenas, y el ponche de guayaba, idem. Evidentemente aquí lo que está haciendo Ibargüengoitia es justamente burlándose de quienes tenían esa perspectiva, porque la realidad es que nadie se divertía en esas posadas. Sí. Pero era una preconcepción que la gente que acudía a las posadas debía de comportarse de esa manera. Por eso le hablaba, es una idea fija que ya no tiene nada que ver con la realidad, pero que la gente sigue teniendo esa misma idea. Y a partir de ese concepto él desarrolló, te digo, tanto en estas ruinas que ves como en algunos de sus artículos de opinión, esas ideas fijas y las catalogó. Y entonces a partir del concepto de catálogo de ideas fijas empezamos a desarrollar este diccionario de citas tratando de identificar estos conceptos, o mejor dicho, estas reflexiones que encajan en un concepto. Es decir, así como tú vas a un diccionario para conocer la definición del término, este libro se hizo para, si quieres saber cómo Ibargüengoitia, qué pensaba de cierto concepto, puedes encontrarlo ahí. Por ejemplo, uno que para mí era uno de las citas. ¿Tu favorita? ¿Cuál es tu favorita, Justamente Fidel? es la que estoy buscando, la de brindis nupcial. Adelante, platícanos. Dice, por qué. Con aire porque además en el artículo en el que lo escribía decía, lo ponía él como recomendación para el reportero de sociales. Dice, con aire de triunfo, con la sonrisa en los labios, mirando al futuro con una confianza totalmente injustificada, el novio le pasa el brazo por el talle a la novia, sin darse cuenta de que ella, con cara agria y ganas de que ya se acabe la fiesta, retira de sus labios la copa de champaña contrabandeada y se prepara para decirle por primera vez al recién casado, no bebas tanto. La toxicidad se hace presente, señores. Y así está llena a mandar, ¿cómo se y lo mismo hace definiciones de lo que es política, de lo que es historia de México, incluso de lo que es la libertad de prensa, las bibliotecas, y entonces hicimos un barrido por toda la obra de Ibargüengoitia, identificando párrafos como el que les acabo de leer y poniéndoles el concepto al que se estaría refiriendo. Entonces, esto es la idea de tener un libro que, si alguien quiere saber cómo Ibargüengoitia abordaba un concepto, pueden acudir al diccionario. En este caso, Jorge siempre tiene razón,
para ver cómo Ibargüengoitia lo abordaba. La realidad es que, y siendo totalmente sinceros, no es precisamente una obra para acercarse como actor, como lector primerizo a la obra de Ibargüengoitia. Es más bien ya alguien que está más o menos familiarizado con su obra y que pueda justamente recurrir a esto como un pues como un insumo complementario. Yo, para Pues serles franco, sí, como para un complemento, acercarse a ¿no? Ibargüengoitia, creo que hay dos libros que me parece que son fundamentales. Uno de ellos es una compilación de sus artículos de opinión que se llama Instrucciones para vivir en México. Y de su obra narrativa, a mí me parece su novela más acabada, para mí es Dos Crímenes, que de hecho fue su última novela. Y creo que si a alguien le interesa específicamente este tratamiento satírico de la historia de México, pues están Los Pasos de López sobre la independencia, Los Relámpagos de Agosto, que se refiere a la revolución, y que no es fácil de conseguir, está en una compilación de teatro, el atentado sobre el asesinato de Álvaro Obregón. Hay otra obra de teatro muy chiquita que se llama La Conspiración Vendida, que de hecho fue como obra de teatro el antecedente a Los Pasos de López, que también aborda de manera muy sintética el proceso de la conspiración insurgente. Qué interesante, ¿no, Víctor? Sí, fíjate que ahorita que estás hablando sobre esta narrativa de más que de palabras, por decir, yo tengo dudas sobre este término, esta palabra, como un libro de consulta, como un diccionario, habla más sobre, como dices tú, de conceptos, ¿no? O sea, porque sea la posada, ¿no? Pues la posada tiene una definición en el diccionario de manera, en el clásico, en el que consultamos todos, pero las posadas como concepto, pues nos da todo un preámbulo de lo que realmente simbolizaba y cómo el trastabilleo de la historia va dejando otras cosas que nada tiene que ver con el origen, podría decir, etimológico o la esencia del concepto, ¿verdad? Así es. Sí, porque está más cercano al uso cotidiano, pero además con esta mirada crítica, sarcástica, que nos da una perspectiva diferente, incluso más desacralizada de la vida historia de cotidiana. México. Y de la vida cotidiana, porque también, a ver, sí, creo que la historia de México tiene muchos espacios sacrosantos, pero nuestra vida cotidiana, como el caso, por ejemplo, de la definición de las posadas, también tiene esos espacios que se perciben intocables y que en la realidad funcionan de manera diferente. Y creo que con cierto hasta cinismo, lo que hace Ibargüengoitia es justamente quitarles el velo, exponerlos. Por ejemplo, hay un pasaje, no recuerdo si está aquí en el libro, pero es un pasaje en donde él rememora una de sus idas a misa de niño durante la Semana Santa. Y dice, no recuerdo qué dijeron los predicadores, pero la forma en la que iba cambiando la iluminación de las telas moradas colgando y el olor de los feligreses es algo que no he podido olvidar. Ok, bueno, tenemos algunas preguntas, comentarios. Víctor, ¿les gustas empezar a leer? Sí, para nuestra audiencia, bueno, ya ¿Para habías qué? dicho que por aquí nuestra amiga Melis Torres había dejado un saludo. Vamos a empezar debajo. Dice Manuel Manso, ¿qué opinaba de Pancho Villa, que fue un pilar fundamental de la Revolución Mexicana? Y luego Mari Carmen, hola, buenas noches, amiga. Y Bernardo Rubalcaba Romaña, buenas noches. Para empezar, a los del panel acaban de mencionar a Francisco Martín Moreno. Para mí, parecer tiene 3 libros muy interesantes sobre estas fechas, que son
3 libros, uno verde, uno blanco y otro verde, que son muy buenos temas para la historia de estas fechas. Y hay una Eso me pregunta son. que es la de Manuel Manso. ¿Qué opinas de Pancho Villa, que fue un pilar fundamental en la Revolución Mexicana? Un saludo a mi esposo, un saludo a mi esposo. Supongo que es en referencia a la la opinión de obra de Ibargüengoitia. Jorge. Sí, bueno, mira, de hecho, él hace un anexo al final de los Relámpagos de Agosto. Es decir, ¿por qué se llaman los Relámpagos de Agosto? Eso fue una pregunta que le hicieron en vida, porque los pasos de López era como muy evidente porque había un persona. Si ustedes recuerdan, la conspiración insurgente se daba en el contexto de tertulias teatrales que se daban en la casa del corregidor, y eso es lo que no solo dice la historia oficial, sino lo que realmente han coincidido también los investigadores no oficiales, digamos. Y parte de esas tertulias implicaban a veces la representación de obras de teatro dentro de los participantes en esas reuniones. Digo, sin televisión, radio ni nada, pues de alguna manera se tenían que entretener en aquel entonces. Y en esas reuniones montaban una obra de teatro en donde el padre Periñón, el acero Miguel Hidalgo, interpretaba a un personaje que se llamaba precisamente López, que era el pagano. Era una comedia ligera en donde él era el que hacía todo y el que terminaba teniendo la culpa de todo. Y por eso se llaman los pasos de López. Entonces, saber por qué se llamaban los pasos de López era como muy evidente. Pero ¿por qué se llamó Los Relámpagos de Agosto, la sátira de la Revolución? No queda claro cuando uno lee la novela. Cuando a Jorge Ibargüengoitia le preguntaron, él dijo que era un lema, era un dicho que se daba en la zona de Irapuato, cuando él estuvo ahí como administrador, y que le decían a la gente que venía como los relámpagos de agosto porque venía pendejeando por el sur. Y que mucho de la revolución fue así. Ok. Y Ibargüengoitia se cuestionaba que, bueno, dice, bueno, a ver, el ejército postrevolucionario estuvo formado por Carranza, que era político, Álvaro Obregón, que era agricultor, Pancho Villa, que era cuatrero, Emiliano Zapata, que era peón de rancho, dijo, y no sé qué haya sido Pablo González en vida, pero parecía notario en funciones. Es decir, un ejército revolucionario que además tenía más generales de división que divisiones, en donde realmente el reparto del poder fue básicamente eso. Al final se mataron unos a otros y todos terminaron felizmente enterrados en los 4 pilares del monumento a la revolución. La realidad es que en general, y quizá a lo mejor hasta por su historia personal, Ibargüengoitia no fue precisamente un historiador muy cercano a la versión oficial del movimiento revolucionario, sino más bien fue un férreo crítico. En general, de todos los personajes, a muchos les cambió el nombre. De hecho, los Relámpagos de Agosto toman partes de la memoria, de las memorias del propio general Obregón, y también de algunos episodios que también luego fueron, mejor dicho, antes fueron llevados a la literatura en un sentido un poco más serio, concretamente la masacre de Huitzilac, que se llevó luego Martín Luis Guzmán, llevó a la novela con La sombra del caudillo, que los hechos que llevaron a esa matanza son también parte de la inspiración de Ibargüengoitia en los Relámpagos de Agosto. Al final, en los Relámpagos de Agosto, lo que pone es a un montón de caudillos con nombres cambiados que en el funeral del presidente de la República están peleándose a ver quién se queda con el reloj del señor presidente.
Con la silla presidencial. No, ni siquiera con la silla, con el reloj del presidente. Es decir, más allá del tema de la presidencia, que evidentemente era, de hecho, el riel de la novela, específicamente las vicisitudes que se dan durante el velorio tienen que ver con quién se quedó con el reloj del señor presidente que estaba en la caja. No, te digo, pues tenemos materia mucha para seguir escuchando y aprendiendo acerca de lo que realmente es, o es la otra parte o el lado oscuro que no nos cuentan, pero que es muy interesante. O sea, no por ser parte de la historia es aburrida, nada más conceptualizar un poco y decir que realmente es lo que apasionarnos como tú, que nos contagies de eso, de saber otras realidades dentro de nuestra misma realidad y que es parte de... Justamente la reflexión que acabas de hacer prácticamente la hizo Ibargüengoitia Ay, en sentido opuesto. Me tomó su espíritu. Llegó a decir Ibargüengoitia, la historia que nos han enseñado es aburridísima. Y son un montón de figuras monolíticas repitiendo por toda la eternidad la misma frase. Cuando lo que hay que hacer es bajarlos del pedestal y entenderlos como los seres humanos que fueron, con virtudes, pero también con defectos, con aciertos y con errores, como todos nosotros. Al final, no le quita mérito en el resultado histórico el que haya tenido, como lo pone Ibargüengoitia en Los Pasos de López, a que el cura Hidalgo fuera jugador o mujeriego. No le resta ni le suma poder, es lo que Así es. No, amigo, de hecho, creo que ya. Sí, de hecho, ya nada más para concluir, ahorita que hablas mucho sobre esta parte de vamos a quitarle un poquito del romanticismo que nos enseñaron la historia oficial y que pasó algo muy similar, todos recordarán al productor mexicano de cine, bueno, era griego, pero lo adoptamos aquí en México, a Luis Buñuel, con muchas de sus producciones aquí que retrataban con todas las características, toda la época del México en la, ¿qué será? Pues en la época de la posguerra, ¿no? Entonces, sí, claro. Y entonces cuando empieza a hacer esta narrativa muy explícita sobre la cruda realidad que vivíamos en muchos sectores aquí en México, empezamos a darnos cuenta que por un lado puede ser crudo, pero sí rompe con estos patrones del tradicionalismo romántico que queremos ver el cine bien programado, aburrido, bien ordenado, ¿no? Y aburrido. Bueno. Entonces, por ahí yo creo que él entraría dentro de esta misma faceta, Jorge Ibargüengoitia. Y para concluir, Fidel, se nos está agotando el tiempo, ya nos están regañando por acá en cabina. No sé, para poder concluir algún otro comentario, y como dijo Irey, hay materia para poder agendar otra entrevista. ¿Y qué les parece? Es una sugerencia retomar y profundizar, nos lo llevamos de tarea, Relámpagos de Agosto, y lo hacemos en el mes de la Revolución, ¿no? En noviembre. Con todo gusto. Y mira, qué bueno que mencionaste a Luis Buñuel, porque a Luis Buñuel y a Ibargüengoitia les pasó casi lo mismo. Después de que Luis Buñuel estrena Los Olvidados, hubo una fuerte reacción de ciertos sectores de la sociedad mexicana que rechazaron, incluso hubo pedimentos para que se expulsara a Buñuel de México. Y a Jorge Ibargüengoitia le pasó casi lo mismo en Guanajuato capital. Después de que sale Estas ruinas que ves, en un periódico local, una de las de la inteligencia local escribe un artículo en donde le dice que si Guanajuato no le gusta, que se puede ir, que para eso Guanajuato tiene muchas salidas. Ibargüengoitia para aquel entonces ya escribía en Excelsior, y Ibargüengoitia dice, debí contestarle, pero no le contesté, de que 2 salidas pues no son muchas para una ciudad con pretensiones como Guanajuato capital. Porque además, a la fecha, y digo, es por su orografía, sigue teniendo 2 salidas, una para Dolores y otra para Silao. Y tan se acabó. Es que la verdad es muy profundo esto, porque es de donde venimos, arriba Guanajuato, y es donde nace esta parte de la independencia. Pues bueno,
Nos despedimos, no sin antes pasarles las redes sociales para que nos estén buscando. Ya al ratito o el día de mañana ya estamos también por YouTube. Los paso a Instagram, Club 609 Streaming Radio. Por YouTube, como les comentaba, nos buscan como Club 609 Stream Radio, en Apple Podcast, en Spotify, y Amazon Music. Sí, Víctor se nos fue, ¿qué pasó ahí? Y mientras nos vas diciendo, ya llegaste. Sí. Nos vas diciendo tus redes sociales, cómo te encontramos, Fidel. Pues mira, digo, aprovechando, está tanto en Twitter, en Instagram y en Facebook, Los Pasos de Jorge. Ahí pueden estar viendo las publicaciones que periódicamente estoy haciendo de las citas de Ibargüengoitia. Algunas sacadas del libro, otras que por cuestiones de espacio no cupieron, pero que las pueden consultar ahí en las redes sociales, Los Pasos de Jorge, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Excelente. ¿Algo con lo que quieras cerrar? Pues básicamente agradecerles el momento. Para mí siempre es un gusto platicar de la obra de Ibargüengoitia, y más con dos muy amables anfitriones como lo han sido ustedes, así es que yo más que agradecido y con todo gusto, Víctor, iré y les tomo la palabra y en noviembre retomamos la revolución desde los ojos de Jorge Ibargüengoitia. Excelente, yo encantada, igual que tú, ¿verdad, Víctor? Yo creo. Sí, definitivamente sí, yo creo que sí tenemos que meterle un poquito más a estos temas que nos abren el panorama de saber de dónde venimos y sobre todo qué ha pasado en estas escenas no contadas por la historia oficial. Exacto, y que es parte de nosotros, si no queramos ocultar lo que ya sabemos que ahí está. Sí, pues ya y a tenemos través por de ahí un escritor. Sí, no, sí se va a armar, Fidel, y mil gracias a la distancia, un abrazote. Chicos, pues un placer, gracias Víctor, de nuevamente, gracias Fidel, gracias productor que está allá en cabina, nos está escuchando y regañando, ya se pasaron mucho tiempo, pero se me fue como agua, no sé ustedes, pero súper bien. Ahí estamos, hasta luego. Gracias, hasta luego, nos vemos la siguiente semana, chicos, y no se pierdan, tenemos muy buen invitado la siguiente semana, sorpresita por ahí. Nos vemos, gracias. Bye.